Hola, bienvenidos a la segunda práctica del curso de redes. En esta práctica configuraremos de forma básica un router, le pondremos una contraseña y una dirección IP adicional. Vamos a partir de la práctica anterior, si no lo habéis hecho os recomiendo que veáis el vídeo en la plataforma, y vamos a hacer la configuración de este router, del router 2. Y para que todo sea más fácil os recomiendo que hagáis que Packet Tracer ocupe la mitad de la pantalla para poder poner la configuración del router 2 ocupando la otra mitad. Bueno, en esta práctica veremos que Packet Tracer, lo que nos presenta en la pestaña de CLI, es una conexión que es la que obtendríamos, exactamente la misma, si pusiéramos un ordenador. Vamos a hacer la prueba, vamos a poner un tercer ordenador en la topología y ese ordenador lo conectáramos con un cable serie, que sería un cable de consola. Lo conectamos desde el puerto RS232, que es el puerto serie, al puerto de consola del router, y una vez conectado desde el ordenador usáramos un programa de emulación de terminal, como aquí tiene uno personalizado. Ahí está. Nos saldría esta pantalla la primera vez que conectáramos. En el caso de Windows se suele usar un programa llamado Hyperterminal, que venía en las versiones anteriores de Windows, y el programa PuTTY, que es un programa que normalmente se utiliza para hacer conexiones remotas vía SSH o Telnet, pero que también se puede utilizar para conectarse vía puerto serie a una consola de un dispositivo, como es el caso. En el caso de Linux se podría utilizar un programa de emulación de terminal tipo Minicom o Qtcom. Bueno, en este caso, para facilitar, vamos a usar esta interfaz CLI que trae Packet Tracer por defecto, pero bueno, que sepáis que en la vida real deberíamos hacer esta conexión de consola y conectarnos desde ese ordenador. Entonces, lo primero que vemos al conectarnos a una consola de un router es este prompt, en donde podemos introducir una serie de comandos. Si queremos ver los comandos disponibles, podemos darle a la interrogación y vemos los comandos que tenemos disponibles en lo que se llama este modo de operación. El sistema operativo iOS de Cisco funciona en diferentes modos de operación. El primero que vemos es el modo que se llama no privilegiado. Quiere decir que podemos hacer un conjunto de operaciones bastante limitado. Si queremos pasar al siguiente modo, poniendo el comando enable, pasamos a lo que se llama el modo privilegiado, en donde podemos ver que tenemos algunos comandos más relativos, por ejemplo, a grabar o cargar una configuración del router, reiniciarlo o activar algunos modos de depuración. Habría un tercer modo bastante utilizado, que es el de configuración global. Poniendo este comando, configure terminal, se entra en el modo de configuración global y desde aquí tenemos comandos relacionados con la configuración del router. ¿Qué podemos configurar desde aquí? Por ejemplo, pues podemos configurar el nombre del router, cosa muy recomendable si vamos a estar conectados en remoto para saber a dónde estamos conectados. Podemos configurar una contraseña del modo privilegiado. Si ponemos este comando, enable password y una contraseña, esa contraseña se nos requerirá cuando accedamos por vía enable, es decir, cuando pongamos el comando enable en la consola, nos pedirá esta contraseña que acabamos de poner. Podemos probarlo saliendo de los modos. Vale, cuando ahora ponemos enable, nos pide una contraseña que es la que acabamos de configurar. Bueno, como veis, los comandos se pueden abreviar en el sistema operativo iOS.
se pueden abreviar tanto como sea posible, es decir, mientras no haya confusión con otro comando. Por ejemplo, aquí no hay ningún comando que empiece por conf, por lo cual el sistema sabe que me estoy refiriendo al comando configure, y t, no hay ningún parámetro de ese comando que empiece por t salvo terminal, ¿vale? Y así puedo ir abreviando los comandos en la medida de lo posible. Otra forma de acceder a los comandos por una vía más rápida, por ejemplo, sería poner parte del comando y darle a la tecla tabulador, y el sistema va a autocompletar el comando. Bueno, siguiendo con la configuración básica, un comando que se suele ejecutar en la primera configuración de un dispositivo es el line console 0, que me deja configurar algunas opciones para la entrada de consola, que es precisamente esta. Es decir, cuando un dispositivo se conecta por un cable de consola, qué opciones o qué configuración va a adoptar el router con respecto a esa línea. Una de las cosas que queremos configurar seguro es establecer una contraseña también. Vale, con esto establezco la contraseña abc123. Y con esto otro hago efectiva esa contraseña. Es decir, el comando login lo que hace es que el router me solicite esa contraseña cuando me conecto por consola. Puedo hacer lo mismo con el comando line vti 04. En este caso lo que estoy configurando son los accesos remotos por SSH, Telnet o algún otro método que utilice terminales virtuales. El 04 viene al número de conexiones que el dispositivo es capaz de aceptar. La mayoría de dispositivos Cisco aceptan hasta 5 conexiones y las van numerando de la 0 a la 4. Por lo cual este comando lo que hace es configurar todas esas conexiones a la vez. Cuando yo pongo el comando password, lo que hago es establecer una contraseña a todas esas sesiones de Telnet o SSH, y cuando pongo el comando login lo que hago es hacerlo efectivo. Bueno, puedo ver con el comando show running config que esos cambios son efectivos en la configuración. Aquí está el comando que establece la contraseña de enable y los comandos que establecen contraseñas para línea de consola y líneas virtuales. Algo también bastante habitual es ponerle una IP al router, ¿vale? El otro día, en la página, en la práctica primera, lo hicimos desde esta pestaña de config y entrando aquí en la configuración del interface fase Ethernet 00. ¿Se podría hacer desde línea de comandos? Sí, por supuesto. La configuración sería la siguiente. Primero entramos en el modo de configuración global. Luego entraríamos en el modo de interface. Y luego pondríamos el comando IP address seguido de la dirección IP, que en este caso es esta, y la dirección IP quedaría configurada. A continuación pondríamos el comando no shutdown para habilitar la interfaz de red fase Ethernet 00, puesto que en los routers Cisco todas las interfaces vienen deshabilitadas por defecto. Para ver que el comando ha sido efectivo, podemos usar este comando show IP interface brief para ver un resumen de las interfaces de red del dispositivo y su estado, ¿vale? En este caso vemos que la fase Ethernet 00 tiene la dirección IP correcta que le hemos configurado, se lo hemos puesto a mano, y está up que
quiere decir que funciona correctamente. Aún así podemos hacer una prueba de conectividad, por ejemplo, okay. O podemos hacer, ya que tenemos una consola abierta, un ping a uno de los ordenadores. Ahí está. Bueno, el primero falla habitualmente, pero si volvemos a repetir, vemos que la prueba va correctamente. Una de las cosas también, antes de finalizar, que debemos cuidar bastante en la configuración es procurar divulgar la mínima información posible, y en este caso, si vemos la configuración, vemos que bueno, las contraseñas aparecen sin cifrar, por lo cual, en caso de que una copia de la configuración caiga en manos de alguien ajeno al router, pues podría visualizar las contraseñas. Para evitar algo tan evidente, podemos poner el comando service passwords encryption, y incluso en el caso de la contraseña enable, poner en vez de enable password, enable secret, ponemos otra contraseña. Vale, en este caso lo que hacemos es sustituir el enable password de antes con otra contraseña que tendrá prioridad sobre la contraseña enable password y que además se va a cifrar. En este caso se cifra con un método un poco más seguro, con MD5, que es un hash relativamente seguro, al contrario que las contraseñas cifradas con Service Password Encryption, que se cifran con un algoritmo propio de Cisco, no demasiado seguro. Evita que alguien pueda ojear la configuración y ver las claves, pero si alguien nos robara el archivo de configuración o se hiciera con él, pues estaríamos en problemas. Vale, en el caso de las line, pues también se cifra con ese método. Bueno, con esto sí que tendríamos la configuración inicial del dispositivo, con contraseñas, un nombre de host y unas direcciones IP, en este caso en la única interfaz, pero en sucesivas prácticas vamos a hacer más configuraciones un poco más extensas. Así que hasta próximos vídeos podemos grabar esto y prepararnos para la siguiente práctica.